Sentimos sed y creemos que solamente necesitamos agua, pero en realidad, casi tanto como al líquido, necesitamos el envase que contenga ese líquido y que lo canalice, que permita que beber sea un poco más fácil. Si me permite la metáfora, es algo que podemos discutir, que para eso estamos aquí. Algo así vendría a ser Redcore, la red de servicio civil de Cáceres ante el coronavirus. Una estructura, una burocracia en positivo, si lo queremos ver así, el cerebro para canalizar la acción que quieren llevar a cabo un montón de corazones, de personas, de ciudadanos que quieren ayudar a otras personas. La alianza entre el cerebro y el corazón siempre es muy interesante, no siempre se llevan bien, pero cuando se llevan bien surgen cosas potentísimas, como es el caso de Redcore. Por eso creemos que es más que interesante lanzar y que protagonice una de las acciones digitales de Scout Extremadura. Y vamos a comenzar, y lo vamos a poner ya en pie, nada más y nada menos que con 3 scouts y con una infiltrada de otros movimientos asociativos. Todo ello para darle forma, para que sea posible la mesa de voluntariado y escultismo que comienza ya, a la que les damos la bienvenida y las gracias por incorporarse a todas las personas que ya pueden estar por YouTube comentando, preguntando, participando. Por supuesto también a Scout Extremadura, que ha organizado esta acción digital. Y si nos confirman que seguimos en el aire, a las personas que le van a dar vida a la mesa. Por un lado tenemos a David González, que es coordinador de Redcore, y también miembro del grupo Azimut de Cáceres. Hola David, bienvenido, por fin te pongo cara. Muy buenas tardes. Pues sí, ya nos ponemos cara. Este confinamiento es lo que ha tenido, el tener en contacto con muchas personas y no verlas realmente, ¿no? Lo que tiene la distancia social. También como miembro del grupo Azimut. Hola, ¿qué tal, José? Bienvenido. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y Marta Galán, se nos calla por ahí, pero ya tenemos con nosotros toda una alegría. Ella es scout en activo, en concreto del grupo Azimut, también en Cáceres. Comenzó siendo voluntaria, nos encantaría que ahora en un ratito, cuando entremos en materia, nos contaras un poco, Marta, haciendo qué es eso de los emparejados que tanto nos llama la atención. Ahora formas parte del equipo de coordinación de la gestión, un cambio de rol en el que también nos gustaría profundizar. Gracias por estar aquí. A ti. Me encantaría comenzar por aquí, por el perfil en común que tenéis todas las personas que componéis la mesa, menos, y yo no lo sé si es así, creo que no, David García, que está en la parte técnica desde Arca. El perfil Scout, la huella Scout. La causalidad más que la casualidad de Scout. Un grupo de WhatsApp de 9 personas, cuando se barrunta el estado de alarma y ya con la cercanía del que llamamos todos y todas el fin de semana del estado de alarma, que en ese grupo de WhatsApp empiezan a hervir ideas, a generar inquietudes que derivan en una plataforma y en un movimiento con capacidad para mantener durante 108 días, que ya son días, a 1.028 voluntarios haciendo voluntariado de todo tipo, del más variopinto, en la ciudad de Cáceres. Claro, aquí hay una parte que tenéis en común, más que la institucional, que tiene que ver más que con vuestro pasado o con vuestro presente Scout, con la huella que deja el paso por este movimiento asociativo que me encantaría que nos hicierais cada uno de vosotros una reflexión. Si es cierto que es tanto una escuela de vida y que no se cura nunca. Vale. Efectivamente, y creo que realmente mi implicación cuando me involucré en esta aventura, pues es lo que más pesó en mí. Es decir, yo llevaba más de 30 años metido en el escultismo, en diferentes cargos, responsabilidades, tanto educativas como formativas, como de gestión, y yo dije, si no hago algo, es como si hubiera pasado por delante de mí toda mi vida scout sin sacarle provecho. Es decir, nuestro lema es siempre listo para servir, ¿no? Entonces, en estos momentos de desconcierto, que creo que era general, yo tenía que sentirme útil de alguna manera y ser útil a los demás, ¿no?
de la idea inicial que tuvimos a lo que finalmente se transformó, bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero en principio no habíamos pensado en esto, pensábamos en un servicio de recados, de asistencia a personas vulnerables, pero bueno, después esto acabó degenerando generando una estructura, como bien dijiste al principio en tu metáfora. José Ramón, uno es scout cuando camina, cuando ocupa un cargo de responsabilidad, cuando en un grupo de WhatsApp opina o recibe un mensaje en Facebook y ve que tiene posibilidades de materializarse. ¿Te pasa igual? Pues un poco sí. Y yo creo que nos pasa a todos los scouts que hemos acabado al final en puestos de este tipo de responsabilidad o nos hemos metido en política. Hemos intentado llevar aquello, cambiar el mundo desde los sitios donde podemos hacerlo. Y en este caso concreto, la verdad que esta experiencia ha sido tremenda, porque nosotros nos hemos visto en menos de un año de gobierno gestionando una de las mayores crisis que ha vivido la ciudad. Y desde el primer momento, cuando nos sentamos, vimos que lógicamente con nuestros recursos era imposible. O sea, teníamos tal necesidad, teníamos tantas peticiones de ayuda que era imposible. Necesitábamos algo. Y nuestra suerte, además nos lo han dicho algunos alcaldes, nos lo han dicho. Habéis tenido mucha suerte en Cáceres, que habéis tenido una Red Corp. No es suerte. Hemos tenido un grupo de personas que estaban listos y que quisieron servir. Y esa fue la realidad. Nosotros lo único que hicimos fue establecer unos sistemas de comunicación, de colaboración, de mucha comunicación y de mucha planificación para que fuera eficaz esa ayuda. Pero sin ese espíritu de servicio, sin esas ganas de querer hacer algo más que cumplir con lo que nos decían, ¿no? De quedarnos en casa, sin ese sentirnos en el momento de hacer algo por los demás, no lo hubiéramos conseguido. Evidentemente, yo estaba convencido que sí, igual que yo, el alcalde que viene del mundo asociativo y ha sido hasta scout un tiempo de su vida. Teníamos claro que necesitábamos que desde el mundo scout, antiguos scout y personas que estaban actualmente vinculadas al movimiento, gestionaran esa parte de colaboración de la sociedad civil, que en este caso era fundamental. Mucha gente quería trabajar y hacer cosas, y mucha gente empezó a hacerlo de forma anárquica, con muy buena intención, pero corriendo hasta riesgos. Y gracias a una forma de trabajo organizada, gestionada, una formación, o sea, eso que hemos aprendido durante años, esa preparación que hemos tenido durante muchos años, desde que hemos sido Castores, el que ha sido, hasta Robert, era el momento de ponerlo en práctica. Y gracias a eso, Cáceres ha sido distinta. Y seguramente se haya transformado en muchos sentidos y me encantaría que lo pudiéramos analizar, pero antes cerramos ronda con Marta, que tampoco se quita el espíritu scout cuando se quita la pañoleta. Antes mencionábamos lo de los emparejados y tu forma de servir a la ciudadanía como voluntaria de calle. Me encantaría que nos contaras cómo y si también sientes como David y como José Ramón que el espíritu scout te acompaña por la vida en cada día. Has dicho una cosa antes que es bastante importante. Al final el escultismo es una escuela, no, una forma de vida. Yo empecé con 5 añitos y al final pues he crecido dentro del escultismo y he ido adquiriendo unos valores que cuando a mi grupo le llega el tema de RESCOR y que si somos personas voluntarias, si queremos o no participar, era como, claro que sí, estamos acostumbrados a dar nuestra mano y estar ahí listos para cualquier cosa que se necesite. Entonces, la pañoleta también es una cosa simbólica. Quien es scout lo es dentro y fuera de un grupo y fuera de unas reuniones, de unas acampadas. Es un sentimiento que se tiene y por tanto se lleva por bandera en cualquier momento de la vida. Y era el momento de actuar y actuamos. ¿Con quién te has emparejado tú? ¿Quién ha sido tu emparejado este tiempo? ¿De usuario te refieres o con mi grupo? ¿Qué has hecho? ¿Cuál ha sido tu tarea? ¿Te has estado haciendo recados en la calle? Y sí, ha sido la sombra, ¿no? Podemos llamarlo así, o el familiar que no es y que se elige o que a uno le toca en REDCOR durante estos 3 meses del confinamiento. No se elige, al final es suerte. Vives en un barrio y asignábamos un voluntario para atender a ese usuario. Y yo tengo una mujer de 83 años que no tenía familias en Cáceres y no podía salir a hacer la compra. Entonces,
al final creamos un vínculo entre las dos bastante bueno. Íbamos a la farmacia si necesitaba cualquier tipo de medicamento. Incluso cuando ha pasado todo el tema del confinamiento, yo la he estado llamando y preocupándome por su salud y para ver qué tal está. Porque el confinamiento han sido 3 meses, pero psicológicamente también lo llevamos arrastrando todavía. Y el miedo que tiene, pues es fuerte. Y al final hemos estado en momentos difíciles las dos juntas y ese lazo se mantiene. Y es maravilloso. Tengo un montón de preguntas no, más que anécdotas, de situaciones sobre las que me gustaría preguntaros, pero para ser ordenados me gustaría comenzar por el inicio, por la velocidad. Partíamos antes de ese grupo de WhatsApp de 9 personas más o menos vinculadas en este tiempo presente con el movimiento Scout, más o menos en activo, y de ahí, en 48 horas, tenemos a Red Corp como único interlocutor con el Ayuntamiento de Cáceres para canalizar la acción del voluntariado individual o de diferentes asociaciones de Cáceres. Por un lado, hay una cuestión de velocidad, sobre la que me gustaría que me comentarais algunos detalles, por ejemplo, David, y hay un ejercicio de confianza, José Ramón, que el Ayuntamiento confíe en una plataforma, en un grupo de gente que crea que va a ser capaz de llevar a cabo y de dar estructura a todo el mogollón ante un inmenso mogollón, ante una enormidad, ¿no? David, ¿comienzas tú? Pues sí. Bueno, no fueron realmente 48 horas. 48 horas es desde que se presentó el proyecto hasta que se puso en práctica, pero llevamos ya una semana, lo cual no quiere decir que fuera mucho tiempo, intuyendo lo que iba a suceder y, como digo, pues dando muchas vueltas a dónde podríamos ser útiles, ¿no? La verdad es que la bombillita se nos encendió cuando vimos precisamente esa metáfora que establecías al principio del corazón y de la razón o la cabeza, pues veíamos gente muy bien intencionada, con ganas de ayudar, con ganas de sentirse útil y que, bueno, que a lo mejor incluso estaban incurriendo en actuaciones peligrosas, ¿no? Como el poner sus nombres en listas para que les llamaran personas vulnerables que necesitaran hacer recado. No sabíamos realmente, y esa persona mayor podía sentir desconfianza, no aparecía ni siquiera el apellido. Dijimos, bueno, esto no sabemos si esta gente siquiera pues conoce protocolos, si tiene mascarillas y EPIs, es decir, esto habrá que darle un poquito de orden y de coherencia, ¿no? De repente veíamos a otros que estaban recogiendo alimentos o estaban recogiendo ropa, es decir, todo el mundo se lanzó a la calle con muy buenas intenciones, pero lo que veíamos que faltaba era una organización. Y cuando lo comentamos con el ayuntamiento, además fue una tarde que nunca olvidaré porque el ayuntamiento estaba absolutamente vacío, estaba absolutamente, y cuando digo absolutamente, digo que estaba el alcalde y 3 concejales, y bueno, ni siquiera había nadie que abriera la puerta, ni un policía, ni nada. De hecho, cuando llamé a la puerta, aporreé porque se me había olvidado el móvil, me abrió el propio alcalde la puerta con la llave. Es decir, estaba solo, las calles estaban, bueno, si es que lo hemos olvidado, parece que pasaron hace décadas y pasaron solo hace unos meses, pero era tremendo. Pues el ayuntamiento tenía la misma percepción y nada más vernos dijo, pues mira, tenemos esto entre manos, las comidas del banco de alimentos, las bolsas de comida y tal, pues no tenemos quien las reparta porque las personas que lo suelen repartir, que son gente de parroquia y tal, tenían una edad avanzada y son los primeros que se habían confinado. Es decir, nos dieron una lista de cosas por hacer que me pareció increíble, ¿no? A partir de ahí, en el momento en que el ayuntamiento nos dio el espaldarazo, hizo pública la web, que se realizó la plataforma para que la gente se inscribiera, pues en un día ya teníamos 60 personas. Antes del fin de semana ya habíamos triplicado el número. Es decir, llegamos a 1.028 personas, pero porque decidimos cortar ya, porque no tenía sentido. Pero realmente ha habido gente que no se les han asignado tareas porque no ha habido posibilidad, pero es que el mero hecho de haber dado el paso de inscribirte ya demuestra esas buenas intenciones y esa solidaridad que tenías, ¿no? El ejercicio de confianza, José Ramón. Pues sí. Había que confiar en que iban a ser amplificadores y no embudo, claro. Un único interlocutor hace al final que se estreche el canal de comunicación necesariamente, ¿no? Entonces es una apuesta arriesgada. A ver, jugábamos con ventaja. O sea, cuando tú conoces lo que han hecho los scouts, ya no solo en el mundo, en España, en Extremadura, pero lo que se ha hecho en Cáceres, cuando lo has visto de primera mano, cuando has compartido consejos de juventud con ellos. Claro, ahora no es casualidad que hayamos presidido
prácticamente todos los consejos de la juventud de Cáceres, siempre Scout. No es casualidad que hayamos presidido tantas veces el de Extremadura. Ahora estrenamos flamante presidenta del Consejo de la Juventud de España, también Scout. Eso, claro, todo eso suma. Y cuando un representante sabe que eso es una estructura seria, que es una gente que está acostumbrada a trabajar, que desde niños le enseñan a los niños y jóvenes a resolver conflictos, a organizar, a planificar, le dan un gran valor a la formación. O sea, era una apuesta segura, pero simplemente porque conocemos el escultismo, conocemos qué tipo de personas iban a gestionar esto y porque ellos nos hicieron llegar que querían sentirse útiles. O sea, queremos sentirnos útiles, queremos hacer algo. Y lo que había que hacer era organizar toda la ayuda. Mucha gente, además, se ha dirigido a ellos a las caras, ¿no? de Rescore, al equipo, a la permanente, que ha hecho un trabajo encomiable, se ha dirigido diciéndole, pero ¿cómo es posible que vosotros consigáis hacer esto, seáis capaces de hacer esto? Y más de uno le ha dado la respuesta más sencilla. Llevo toda la vida preparándome para esto. O sea, me llevo formando para ser útil a mi sociedad. Ahora, si recordamos los inicios del escultismo, lo mismo que hizo Baden-Powell en Mafeking, solo que a él no le quedaba otra. O sea, solo tenía los niños y jóvenes para hacer esas labores que había que hacer y resolvió la situación. Salvando las distancias, esa es una de las bases del escultismo. Las organizaciones tienen que ser complejas. Hacemos reglamentos de todo, organizaciones, reuniones de todo tipo, pero a la hora de la verdad, Scout responde. Quiere ser útil, quiere ayudar a los demás y en este caso, la seña de identidad de la pandemia en Cáceres, aparte de los cientos de muertos, 274, son el hecho diferencial de haber tenido una red coordinada, formada y especializada para poder dirigir la ayuda que hacía falta. Y eso nos ha ayudado a sobrellevar la pandemia mucho mejor que a cualquier otra ciudad de la región. Y ojo que hay un elemento que es el del distanciamiento, ¿no? Porque en esas 1028 personas habría personas con experiencia en voluntariado y quienes era la primera vez que lo ejercían. Supongo que de aquí la importancia de la formación previa y de todo el protocolo previo. Cuando uno entra en un movimiento asociativo, hay algo así como una masa madre de la que se va bebiendo y que te vas contagiando y vas aprendiendo. Pero aquí habría personas, entre vosotros, Marta, entiendo que los voluntarios no tendríais relación, no os veríais siquiera. Tú verías a los usuarios, a las personas a las que atendías, a las que repartías o alimentos o materiales, pero no tendrías mucho contacto directo con otras personas voluntarias que a lo mejor era la primera vez que lo hacían y se sentían un poco perdidas sin saber cómo actuar de todo. Bueno, a ver, yo es que he estado aportando mi ayuda en 3 áreas distintas. En una de ellas, que es la de recados, también intentaba asociar la necesidad que nos entraban de un usuario a un voluntario. Y ahí hemos estado trabajando un grupo de Scout, de mi propio grupo de Alcáceres, y cuando ya sabes trabajar con esas personas, pues la coordinación es mucho mejor. Entonces, en esa parte he tenido la suerte de poder trabajar con al final mis compañeros que son de hermanos y hermanas Scout. El tema de educativo, no lo hemos visto las caras, era más que asociamos a estos niños con necesidades, dale clases, no era otra cosa. Y en mi menú sí que he coincidido con personas espectaculares que yo no conocía, algunas sí que venían de otros movimientos, incluso Sonia también es antigua Scout, entonces siempre había un sentimiento ahí de voluntariado que al final es lo que nos une independientemente de dónde vengas. Ajá. Pero la formación que está dando Rescore ha sido también muy buena. Entonces, además de los perfiles que por un lado o por otro tengan alguna vinculación con Scout, ¿ha habido algún tipo de perfil de voluntariado que os haya sorprendido? Veíamos, como nos decías, Marta, que se impartía cierta formación, ciertos protocolos de seguridad, justo por lo que mencionabais, ¿no? Porque no fuera contraproducente querer ayudar. Pero, ¿ha habido alguno de estos perfiles que dijerais, vaya, no esperábamos que estuvieran aquí, compartiendo espacios con nosotros? ¿Ha sido así, David? Ha habido gente que no habían tenido jamás ningún contacto asociativo, jamás, y que han destacado una barbaridad. O sea, ha sido impresionante la actitud de servicio que han tenido. Había un equipo de acciones urgentes que llamábamos en tono de broma los GEOs,
porque además se hizo una selección además atendiendo pues a la edad que tenía, para que fuera más complicado contagiarse, bueno, que no vivieran con personas vulnerables, etcétera, porque estos eran realmente los que iban a atender pues acciones complicadas, ¿no? Estar más en contacto directo con gente. Ese grupo lo coordinaba no voy a decir una profesional de la cooperación, porque ella tiene su trabajo, ella es maestra, que se llama Patricia Sierra, y bueno, era un equipo de 8 o 10 personas que se las llevaba a todas partes y que, bueno, acabaron formando piña y fue impresionante. Pero también te digo que ese perfil, claro, es que estamos hablando de voluntarios a título individual, pero hubo organizaciones que se implicaron desde el primer momento. ARA y DIA hicieron un trabajo sensacional y además hicieron lo más importante que se puede esperar, que otros no tenían por qué, no lo hicieron, ¿no? Y fue ponerse bajo el paraguas de Redcorp. Es decir, DIA y ARA son entidades ya de por sí con un prestigio y una trayectoria destacadísima y se pusieron pues para coordinar los esfuerzos, ¿no? Fue muy fácil, como hemos dicho antes, en el momento en el que el alcalde nos da el espaldarazo y yo se lo dije además, le dije, bueno, si quiero que esto funcione voy a tener que dar tu nombre en vano muchas veces. Le dije al alcalde, no, tú di lo que tengas que decir. Entonces yo cuando alguien se ponía un poco de forma complicada decía, pues el alcalde me ha pedido que te diga o que haga esto, y entonces la gente se ponía firme. Entonces, son recursos que se buscan y que se aplican, pero que dan su resultado, ¿no? Pero ya te digo, el Banco de Alimentos, DIA, ARA, y además quiero decir una cosa, el trabajo importante es el suyo. Esto no ha sido técnicamente un voluntariado, esto ha sido un sentimiento solidario que se ha transformado en un conjunto de buenas acciones, pero el voluntariado se tiene que hacer de una forma muy peculiar y tiene que haber un compromiso de permanencia. Y estas entidades, Banco de Alimentos, Cáritas, DIA, ARA, Sonrisas en Acción, siguen trabajando y seguirán trabajando mucho después de esta pandemia, ¿no? Y para ellos, de verdad, pues van todo mi reconocimiento y toda mi gratitud porque lo hicieron todo mucho más fácil. Que ha sido o puede ser Redcorp si la cosa se sigue torciendo así. José Ramón, hoy justo me acordaba de vosotros porque de las instituciones, hoy se conmemora el Día contra la Explotación Sexual, contra la Trata de Mujeres, pensábamos en que son invisibles, que solamente están contabilizadas las mujeres que son atendidas, ¿no? Pero el resto son invisibles, como muchísimos inmigrantes irregulares o como muchas familias que dependen de la economía sumergida. Para las instituciones es muy difícil llegar a ellas, pero Redcorp atendió a prostitutas, a personas en situación irregular. Claro, yo esto no sé si es una fortaleza de Redcorp o es una carencia de las instituciones. ¿Tú qué opinas? Pues tiene un poco de todo. Tiene un poco de todo. Desde luego, y ese fue nuestro DAFO inicial. O sea, con los medios que cuenta el ayuntamiento, no va a poder hacer frente a la necesidad de ayuda que nos está llegando. Sobre todo porque se te daban situaciones dramáticas en las que tenías que tomar decisiones en horas. O sea, te llegaban de repente y te decían, se ha cerrado el banco de alimentos. Hasta nueva orden. Se han ido todos a casa, como han marcado las autoridades sanitarias. Pero claro, la necesidad sigue existiendo. O sea, es necesario acudir al banco de alimentos y va a haber gente al día siguiente en la puerta del banco de alimentos. Lo estoy poniendo como un ejemplo. Esto nos ha pasado en muchísimas ocasiones. El albergue de transeúntes también quedó cerrado. Pero sigue habiendo gente que tiene la necesidad de acudir a un albergue. Entonces, en tiempo récord hubo que habilitar un albergue, tuvo que dotarlo de personal y esta fue una de las cuestiones en las que siempre aparecen dos conceptos. El primero, confianza en la Redcorp para que toda la ayuda sobre todo las ofertas de ayuda las redirigiéramos a Redcorp. Y lo segundo, trabajar también de forma muy coordinada y constante. Yo creo que David no ha hablado con nadie más por teléfono que con María José Pulido, que es la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, y para coordinar cómo se gestionaba la ayuda en este momento, ¿no? Y esa ha sido una de las claves. Evidentemente, esto nos tiene que hacer reflexionar. Igual que Redcorp tendrá que desaparecer en algún momento y será una alegría, no porque desaparezca esta maravilla de la sociedad civil organizada, sino porque habremos superado esto. También tenemos que después sentarnos y pensar en el mundo que tenemos, en la sociedad que tenemos, en mi caso, en las Cáceres que tenemos, y ver sobre todo cómo prepararnos para que
estas contingencias, esas personas a las que no ponemos cara, pero que son una necesidad a la que tenemos que acudir y deberíamos, a nivel estatal, tener las herramientas para hacerlo, podamos satisfacer toda esa demanda. Es, desde luego, uno de los retos. Porque ahora mismo, ahora que aludía José Ramón a la desaparición de Redcore, ¿en qué momento nos encontramos? Desaparecido no del todo porque hay retén. El protocolo, según tengo entendido, lo tenéis entregado por si hubiera que reactivarlo y hay un retén, ahora me contaréis, David, si de 40, de 50 personas o con qué actitud o con qué estado de alerta, no en el término oficial, sino con qué estado de atención ante lo que sucede, pues hay que volver a reactivar todo. Sí. Pensaba que era la única que no te escuchaba. Bueno, pero ya te escuchamos bien. ¿Qué nos decías, David? Que ya estamos más allá del retén de voluntarios, que hemos dado un paso más y estamos en pleno proceso de reactivación. Creemos que en las próximas semanas van a ser bastante complicadas y, bueno, vamos a reactivar algunos servicios, no todos, porque la verdad es que Redcore, hasta yo me perdía en la propia red, pero sí que vamos a tener mucho contacto todavía con el Instituto Municipal de Asuntos Sociales para atender las necesidades y las urgencias que surjan, sobre todo a personas vulnerables. El servicio de recados también se va a poner en acción y también hemos contactado con el Banco de Alimentos, puesto que previsiblemente, pues como mínimo habrá un miedo en las personas mayores que regentan esos puntos de reparto, pues para sustituirlos. Y después para toda urgencia que surja. Como digo, la estructura se ha adelgazado bastante y en principio no tenemos pensado que haya que activar otros servicios más que los que he citado. Probablemente empezaremos ya a primeros de octubre, cuando la cosa se ponga realmente difícil. Ojalá y te equivoques, aunque tiene toda la pinta. Nos escribe súper Rudolfa, dice, buenísima labor la de Redcore durante la pandemia. Me hubiera encantado ver por un agujerito, claro, cada uno en vuestra casa, ¿no? Entre 1000 pantallas coordinando, porque, claro, hay que diferenciar entre lo urgente y lo importante. Y una de las cuestiones que me parecen más bonitas de este, vamos a llamar la plataforma, canalizador, estructura, como decíamos antes, es que ha sido tan importante y ha tenido tanto peso comer como la ternura, como felicitar a los niños en su cumple o como enviar cartas de ánimo a quienes están en un hospital. Y os prometo que no puedo decir esto sin que se me ponga la piel de gallina, porque casi siempre, ante las situaciones que parecen de un día en el que va a comenzar la guerra, solo pensamos en lo básico, ¿no? En lo físico, como si las cuestiones que tuvieran que ver con el alma y con lo anímico no fueran importantes. ¿Cómo eran esas discusiones, no esas reflexiones para ver cómo hacíamos para llegar a todo? Y era cualquier iniciativa va a ser bien acogida, si puede ser práctica y puede, evidentemente, es que no estamos hablando de días, estamos hablando de 3 meses y medio, es decir, ya no solamente había que atender el cuerpo, había que atender el espíritu, ¿no? Entonces, pues así surgieron pues montones de iniciativas, como la felicitación de cumpleaños, que fue una preciosa iniciativa de día, que incluso se amplió no solamente a los menores de 10 años o de 12 años, sino también a los mayores de 70 y personas con discapacidad, es decir, faltaban horas. Por eso, cuando el subdelegado de gobierno prohibió que esa actividad continuara, pues bueno, el clamor en Cáceres fue tremendo, es decir, todo el mundo pidió y creo que tuvieron que ceder las autoridades. Incluso el propio ayuntamiento pidió que se reactivara porque era necesario, ¿no? O ese área sociocultural que nos hizo celebrar pues una bajada de la Virgen de la Montaña interactiva, un día del libro, una fiesta de San Jorge, un WOMA, es decir, se hicieron diferentes actividades que pudieron servir, pues bueno, un poco con simpatía, pues suplir las carencias que se habían producido. Pero sí, había por supuesto, había discrepancias y las discrepancias pues generalmente eran pues por la noche, en las evaluaciones, que además es cuando estamos todos más cansados, estamos más irascibles,
pues a veces nos enredábamos en un tema y bueno, no salíamos de allí y al día siguiente lo veíamos todo de diferente manera, ¿no? Pero ya te digo, siempre la voluntad fue atender todo aquello que se nos pusiera por delante y que pudiera ser útil, ¿eh? O sea, yo ni pensé que muchas de las cosas que hemos hecho las íbamos a hacer. Acabaríais borrachos de pantalla, ¿no? Con lo que cansa la pantalla y lo difícil que es consensuar cualquier cosa, ¿verdad? Mucho más difícil en digital que en persona. Ahora, supongo, Marta, que tú estás notando eso. Y supongo también que derivando mucho de lo aprendido en la calle a lo que es la gestión. Hablábamos al comienzo que tú empezabas haciendo el voluntariado en la calle en diferentes tareas y que ahora formas parte del grupo de coordinación. ¿Te llevas parte de lo aprendido? Claramente todo es un aprendizaje y al final, si pisas la calle, ves la realidad. Pero todavía no estamos chupando mucha pantalla. Gracias. Por ahora no estamos chupando mucha pantalla. Pero sí, claramente todo es un aprendizaje y todo suma. Pero con las personas que estamos en la coordinación, la verdad es que también llevan un rodaje bastante grande. Bueno, yo añado que precisamente se pensó en el perfil de Marta porque venía de la calle y la función que desarrolla ahora es precisamente la de gestión de voluntarios. Es decir, el servicio de voluntarios hay que reactivarlo, se va a hacer de una forma un tanto diferente, se van a crear grupos operativos a través de grupos de WhatsApp. La verdad es que las tecnologías puestas al servicio de la solidaridad y ella es la que está montando el grupo, la que está montando los coordinadores de equipo y pronto empezaremos con la selección de voluntarios que estarán asociados a cada equipo para realizar esa labor. Creo que lo lleva bastante bien de momento. Voluntarios y de voluntarias y preparándonos para octubre. Ello sí que tenemos que tener un poco... Bueno, hay que ponerse en el peor de los casos siempre para que luego sea una sorpresa que sea para bien y no para mal. Parece que José se ha quedado congelado también. ¿Ah? Bueno, José, entonces, desde el ayuntamiento, ahora mismo, ¿qué pensáis que podemos estar decidiendo desde Rescord de cara al futuro? ¿Necesitar algunas cuestiones específicas o seguimos haciendo ese telón de fondo? Yo creo que, aunque va a ser una cosa muy parecida, es decir, que no vamos a saber nada hasta el mismo día que tengamos que tomar estas decisiones, sí parece que lo que viene va a ser un confinamiento diferente, posiblemente con estado de alarma, pero con limitaciones parciales por el uso de la mascarilla y demás. Es posible que ahora aparezcan necesidades que antes no teníamos, porque va a haber, sobre todo, nuevos sectores, una nueva necesidad, que son pues estos profesionales liberales, estos autónomos que van a perder su trabajo, que no van a poder empezar y que ahora van a ver bastante disminuido su capacidad adquisitiva. También es posible que haya que hacer alguna labor de apoyo a cómo quede digamos, la escolarización en el futuro, la docencia, ¿no? Y todo es complejo. Seguramente si volvemos que nadie lo desea, a un confinamiento más severo, haya que retomar algunas de las acciones que más nos costaron, ¿no? El tema de los recados, el sobrellevar ese encierro. Pero, desde luego, esto yo lo comparo un poco, haciendo la alusión a los scouts, con el plan de evacuación del campamento. Es necesario tenerlo, ojalá nunca lo usemos, pero tenemos que estar listos para ponerlo en marcha de un minuto a otro.
sé si lo habéis verbalizado ya, perdón, que me caí. Podría decir que me iba por un café, pero no ha sido verdad. Es verdad que desde otras ciudades os han pedido referencias, no sé si la idea de exportar el modelo para lo que pueda venir en el futuro o porque les ha parecido un buen método para canalizar la acción ciudadana. Sí, la verdad que nos ha abrumado un poco. Hemos hecho partícipe. Sí, David. Se irá por café. No, yo sí recibí, en los primeros días recibí llamadas de personas de Badajoz, de los que iban a ser voluntarios en Badajoz, e incluso de un concejal del ayuntamiento que nos pidió información, le mandamos toda la documentación, con la persona que quería iniciar esa plataforma hablamos largo y tendido, le explicamos un poco las claves. Por desgracia, al final parece que en Badajoz no cuajó la cosa. Pero sí hubo un interés, por lo menos inicial. Justo cuando desaparecí. Sí. Perdón. Bueno, el alcalde decidió, porque no, le daban un minuto a cada alcalde, participaban los alcaldes de las provincias más numerosas que habían querido participar, no estaban casi todos, y les daban un minuto para que destacaran para ellos que era lo más trascendente, lo más importante, la mayor aportación para paliar la crisis del coronavirus, ¿no? Y el alcalde, viendo que todo el mundo se repetía en las mismas cosas, más recursos sanitarios, tenemos estos problemas, los hospitales de campaña, se centró en hablar de RedCor. Habló de RedCor, de cómo se había puesto en marcha, cómo se había organizado la sociedad civil para poder canalizar esa ayuda, y la respuesta días después fue que, claro, que muchos de estos ayuntamientos, algunos de ciudades que nos triplican en población, pues se ponían en contacto con nosotros para decir, pero ¿cómo lo habéis hecho? No hemos hecho nada. Han venido a ofrecernos ayuda y simplemente les hemos dado confianza. Según nos estaba escuchando, recordaba lo que habías dicho bastantes veces en medio de comunicación. Ayer también me lo decía a mí en un ratito que coincidíamos, lo de la leyenda rosa de RedCor, ¿no? Cómo nos hemos aferrado, y muchos medios de comunicación es verdad que lo hemos sentido así como, wow, la esperanza, ¿no? Lo mejor de la ciudadanía, el espíritu más transformador y con más ganas de ayudar, focalizado en RedCor. Y en realidad no sé si a esto le podríamos dar también un poco la vuelta en esta conversación que nos traemos entre manos, ¿no? Porque ante una situación como una pandemia mundial, lo normal no es ayudarse, no lo normal, lo lógico no sería ayudarse. Y ahora veremos, claro, que la importancia de estar organizados para que salga bien. Pero entendemos que lo que consideramos excepcional, algo que en principio va dentro del ser humano que vive en comunidad, ¿no? Aquello del apoyo mutuo, no sé cómo lo veis vosotros. Tener dos puntos de vista. El instinto humano lo primero que nos hace es a preservar nuestra integridad y nuestra supervivencia. Si la gente se lanzó a la calle al principio es porque a lo mejor tampoco sabían muy bien cuáles eran las consecuencias. Claro, todo eran informaciones contradictorias, ¿no?, de lo que tenía la pandemia. Pero yo creo que sí, que como sociedad sí que hemos avanzado precisamente en proponer precisamente el planteamiento que tú nos estás haciendo. Lo lógico es lanzarse a ayudar. Bueno, yo creo que si nos hemos lanzado a ayudar es porque realmente llevamos muchas décadas o incluso muchos siglos entendiendo que para sobrevivir necesitamos a los compañeros que nos rodean, a los vecinos, a las familias. Entonces es una forma de preservarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo sí creo que existe un poco de leyenda rosa de RedCor. Yo sí creo que existe porque ha habido muy pocas críticas, porque los medios nos habéis mimado mucho. Y bueno, vosotros que sois el cuarto poder, como mínimo, sois el cuarto poder, pues habéis hecho que mucha gente pues nos mire con simpatía. Y yo creo que lo más importante y el efecto indirecto creo que se ha logrado es que se ha recuperado la fe en el ser humano, en lo que puede llegar a hacer, y creo que las instituciones y las administraciones creo que están empezando a ver a la sociedad civil organizada de otra manera. Es decir, ya no estamos hablando de personas que se esfuerzan, que no hacen voluntariado sino voluntarismo y que casi se les dice, bueno, aparta que estorbas. No, se ha demostrado
que una sociedad formada por personas que no se conocen entre sí y en unas circunstancias dramáticas en las que ni siquiera puedes hacer una reunión para organizar y planificar, pues ha sido capaz de dar una respuesta efectiva a una crisis inédita en nuestros tiempos, ¿no? Y yo creo que eso es el pozo que a mí me gustaría que quedara, ¿no? Esa confianza en la sociedad civil. Puede que las instituciones nos vean distintas, pero puede que nosotras, las personas que habitamos cada ciudad, también nos sintamos distintas. Marta, tú que has estado tan en la calle, me encantaría que nos contaras esto, ¿no? Si percibes a Cáceres de otra manera, si has accedido a un Cáceres que no conocías, más allá de tu emparejada de 81 años, porque por es verdad, las instituciones se han dado cuenta del potencial que tiene la ciudadanía organizada, pero ojo, los ciudadanos y ciudadanas también nos hemos dado cuenta de que organizados tenemos un potencial increíble. Y eso ya, solamente darte cuenta de eso ya es transformador. ¿Tú qué opinas al respecto? Más empática y aunque nos intenten vender que sigue habiendo gente que no hace el bien y que esto nos ha cambiado, creo que hay una gran mayoría que está oculta detrás de todas esas noticias negativas y demuestran que sí, que ha habido un cambio, que la gente se ha concienciado, le da más valor a ciertas cosas que antes a lo mejor no le daba valor y claramente si hay una organización las cosas funcionan bien. Pues como creo que ya vamos casi fuera de tiempo, José Ramón, la pregunta introspectiva te ha tocado a ti, a no ser que los demás también queráis responder a ella. Estamos hablando de transformar, de percibir de una manera distinta a la ciudadanía, de cómo nos percibimos como sociedad civil, pero hay una frase que es la de que, ¿cómo es? Aquella que dice, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? A ti, José Ramón, ¿en qué te ha transformado todo esto? Hombre, desde luego, creo que lo ha comentado muy bien, Marta, ¿no? Te devuelve la fe en la gente, pero no en la gente en sentido genérico, como suele hablarse, de eso de trabajo para la gente, sino que las personas apartan sus egoísmos, sus necesidades diarias, sus peculiaridades y dicen, quiero hacer algo. Yo creo que es fundamental y ahora me quiero acordar de todos los que han querido hacer algo. Y yo estoy seguro que ese sentimiento ha existido en todas las casas. Cuando nos asomábamos a las 8 de la tarde a aplaudir, era porque queríamos hacer algo. En ese caso, agradecer a los que estaban en la primera línea de la pandemia. Pero todo el mundo ha tenido una necesidad de hacer algo. Pero ha habido sitios donde la gente ha tenido la oportunidad de poder hacerlo. Porque alguien le ha dicho, es importante que dibujes algo para que los sanitarios se sientan reconfortados. Es importante que todos los días llames a una persona para que se sienta escuchada. Es importante que todos los días me ayudes a colgar estos tweets que van a ser juegos para niños para que esto sea más llevadero. O sea, no hay tarea pequeña. Hay gran aportación. Y creo que esa es la mayor enseñanza que saco de esto. Evidentemente todos tenemos nuestros recuerdos, nuestros momentos más complicados, pero esta sociedad ha sabido sobreponerse, la gente ha sacado lo mejor de sí mismo en la mayoría de los casos y creo que todos podemos ser un poco mejores después de esto y tener mucha más fe en el poder de la gente, en situar en el centro a las personas. Y bueno, yo quiero añadir que si de algo sirve esto, espero que sea precisamente el abandonar y el relativizar las cosas que antes veíamos en las noticias y que nos parecía el fin del mundo. No, el fin del mundo lo hemos conocido a partir de mediados de marzo y creo que las grandes problemas que surgen en la política y que además contagian al resto de los ciudadanos, pues creo que son minucias que hay que saber relativizar y en la que debe ser más fácil encontrar acuerdos, ¿no? Creo que ahora hemos podido tomar una medida cierta de las cosas. Después de que hemos llegado a lo que puede ser el extremo de lo que puede ser una crisis, algunos dicen la guerra que le falta a todas las generaciones, yo no creo que lleguemos a tanto, pero una vez que ya hemos llegado al tope de lo que esperamos encontrarnos en nuestra vida, yo creo que ahora sabremos poner en su justa medida el resto de cuestiones que antes nos parecían
tan desastrosas y tan enormes. Pues José Ramón Bello, David González, Marta Galán, en la técnica David García. Muchísimas gracias a los tres, que conversaciones que a veces ocurre cuando mantienes algunas conversaciones que te hacen como burbujas, ¿no? Como si eras una Coca-Cola y te saltaran un montón de burbujas por dentro, y para mí este es el caso. Os agradecemos de corazón a vosotras y a las 1000 personas más que no vemos todo lo que nos habéis enseñado en este tiempo. Y queda muy feo decirlo, pero como también lo decís vosotros, nos podemos unir a esa estela. Ojalá y nunca más tenga que existir Redcore, que nos sigamos encontrando por las calles y nos podamos abrazar, hacer posible sin mascarillas, todo eso que parece tan lejano todavía, algún día en un futuro, pero que como tal no sea necesaria una estructura de apoyo de este tipo como la que hemos conocido. Hasta la próxima, muchísimas gracias.